A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal vigente en nuestro país. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender las regulaciones que hoy vive el Ecuador. Me siento muy contenta de poder ya estar nuevamente en el set de Telesucesos, mi casa, y con invitados de gran importancia como el día de hoy me acompaña Sebastián López, experto en el tema de precios de transferencia y BEPS. Queremos hablar de este tema tan importante hoy, que nos encontramos en esta crisis, en esta emergencia sanitaria, y queremos mirar qué pasa con los precios de transferencia cuando nos encontramos en esta emergencia sanitaria. Sebas, qué gusto encontrarnos el día de hoy en tu casa, Tributación de hoy. Tú ya nos has acompañado en varias oportunidades a nuestro programa y me siento muy contenta de estar el día de hoy contigo en mi casa, Tributación de hoy en Telesucesos. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Cris. Buenos días, sí, buenos días con todos. Claro, después de esta pandemia, esta crisis, qué bueno poder retomar los temas de Tributación de hoy. Como usted dice, un programa que tiene mucha acogida, tiene mucha llegada con todo el público, porque tratamos temas muy importantes en el ámbito tributario. Sebastián, primero me alegra verte, que estés perfecto de salud. Tú eres un profesional que se ha venido destacando muchísimo, un profesional joven, como a mí me gusta, con una sólida experiencia en el ámbito tributario, en el ámbito de los precios de transferencia. ¿Qué es esto de los precios de transferencia para nuestros televidentes? Pues son las relaciones que se dan comerciales entre partes relacionadas. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo le miras tú a este tema tan importante que está regulado también dentro de nuestra ley tributaria cuando estamos viviendo esta emergencia sanitaria, esta emergencia del COVID-19? Sí, Cris, excelente pregunta. Como usted bien lo dice, hoy más que nunca los precios de transferencia van a tomar una mayor relevancia por toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no? En realidad va a ser muy difícil ahora tener márgenes de plena competencia que sean positivos, que sean con utilidades, porque en realidad todas las compañías del sector van a estar a pérdida. Entonces ahora más que nunca es muy importante hacer un análisis correcto de precio de transferencia para poder seleccionar correctamente comparables que, aunque hayan tenido pérdida, se ajusten a la realidad económica del contrato analizado. Usted, Cris, sabrá, como usted domina el tema de la normativa tributaria, en el tema de precio de transferencia, tanto aquí en Ecuador como en otros países, como por ejemplo Guatemala, se prohíbe el uso de comparables con pérdidas. Pero ¿qué pasa en este año 2020? Que todas las compañías van a perder. Entonces ahí ya deja de tener sentido esta normativa, y más que todo lo que de igual manera te justifica la norma es que tú puedes utilizar comparables con pérdidas cuando justificas que por cuestiones de mercado o de la industria hubo la pérdida. En este caso va a ser muy justificable la utilización de esas compañías con pérdida. Mira, tú acabas de decir algo interesante y realmente importante. Nadie nos imaginábamos los que nos iba a suceder. Yo creo que en la cabeza de ningún ser humano podíamos pensar, ni siquiera hoy mirarnos, hoy vernos bajo estas circunstancias, afrontando esta pandemia, esta crisis, que todos de alguna manera nos vamos a sentir afectados, sea personas naturales, sean sociedades. Hablar de compañías en forma, hablemos hasta general, que podamos estar sufriendo una pérdida contable, una pérdida tributaria, y que hoy por hoy igual tenemos que seguir cumpliendo con las regulaciones, con el marco normativo vigente. Incluso el día de ayer que yo dictaba una charla masiva online en el Colegio de Contadores, decía, es importante
que cuando estamos en esta crisis o cuando estamos en estos riesgos, conozcamos mucho mejor nuestras obligaciones fiscales, nuestros beneficios fiscales y el cumplimiento de los precios de transferencia cuando están regulados como lo tiene nuestra normativa. Para que las personas que nos están viendo se vayan empatando, quiero que nos digas en un concepto sencillo qué son los precios de transferencia, para que también podamos profundizar un poquito más el tema del procedimiento que se tiene que realizar y que obviamente está amparado en nuestra regulación tributaria. Gracias, Crisi. Como ya lo hemos mencionado en varias charlas, precios de transferencia son las operaciones, o mejor dicho, son los precios pactados en operaciones entre partes relacionadas. Entonces, eso es lo que y estos precios deben cumplir con condiciones de mercado, es decir, deben ser los mismos precios o márgenes que hubiesen ganado o pactado partes independientes. Esos son los precios de transferencia. Entonces, ahí es cuando toma la relevancia del caso, porque lo que yo debo hacer ahora es evaluar si es que esos precios entrerelacionados son o no son de mercado, son o no son como lo hubiesen hecho partes independientes. Y aquí es algo interesante, o sea, en resumen, y el trabajar con partes relacionadas, tenemos que trabajar como que fueran partes independientes, porque eso es lo que queremos, que se trabaje con independencia, con transparencia, con condiciones de mercado. Hablamos ahora mercado. El mercado antes del COVID-19 claro, y el mercado hoy. Y como me tengo que comparar con compañías que a lo mejor no están en el Ecuador, porque necesitamos tener información confiable, información que se encuentran en bolsas públicas, pues vamos a tener una realidad completamente diferente. Exactamente, Cris. Sí, ahora como le comentaba anteriormente, lo más importante es saber escoger correctamente las compañías comparables que obviamente van a tener pérdida. En este momento la situación económica del país y la mayoría de sectores de la industria van a tener pérdida, entonces por eso ahora debemos nosotros saber ajustar la pérdida o la realidad del contribuyente analizado, esa pérdida contra las pérdidas que tuvieron en el mercado. Un ejemplo más le quería comentar, Cris, también. Por supuesto. Puede ser, recuerda usted en el año 2019 que hubo el paro aquí en Ecuador. Totalmente, por supuesto. Ese paro también era una condición específica del mercado ecuatoriano que tenía que haber sido tomado en cuenta para poder hacer ajustes de comparabilidad, porque hubo muchas, por ejemplo, el sector florícola, hubo empresas que perdieron por el paro de octubre, entonces yo no iba a poder comparar una florícola ecuatoriana con una florícola colombiana, porque en la colombiana no hubo esa situación. Entonces, todo esto, como usted ve, todas estas circunstancias de mercado, que bueno, de hecho es un criterio de comparabilidad, las circunstancias económicas, uno tiene que analizarlas para ver si son de un impacto local o global. En este caso el COVID, ¿no es cierto? Esta pandemia, mundial. Exacto, es un impacto global, entonces todas las industrias van a tener pérdidas tributarias. Lo que hay que hacer ahora es saber colocar, o mejor dicho, saber seleccionar compañías comparables del exterior que se acerquen a la realidad económica ecuatoriana para ajustar esa pérdida, para que las pérdidas sean lo más parecido a la compañía ecuatoriana. Claro, porque incluso para las personas que de alguna manera nos digan cómo es este procedimiento, nuestra ley tributaria pues permite utilizar los criterios de la OCDE, de este organismo internacional europeo, para que se puedan seguir estos lineamientos y generalmente pues las comparaciones que uno hace para mirar si estamos dentro de estos lineamientos establecidas toda la metodología OCDE es compararse con compañías del exterior y también podríamos tener compañías locales. Exactamente, Cris. Pero hoy todos estamos en una situación complicada, tanto locales como del exterior. Nuestros comparables seguramente son compañías con pérdidas que, como tú ya lo dijiste, Sebastián, y de una manera muy técnica, en los lineamientos de la OCDE siempre se prohíbe compararse con compañías con pérdidas, pero hoy estamos en una situación diferente. Exacto. Cuando uno habla de precios de transferencia en este estado de emergencia, en este estado complicado que estamos viviendo el Ecuador y el mundo entero, estas regulaciones de precios de transferencia tienen que seguirse manejando en todo su contexto, bajo estos lineamientos internacionales que hoy el Ecuador los ha plasmado también dentro de nuestra normativa ecuatoriana. Sí, Cris, como usted bien lo menciona, ahora más que nunca toma relevancia el tema de los BEPS. Este BEPS son unos problemas de erosión de base fiscal de diferentes países y traslado de beneficios, se llama así.
Y supongamos ahora más que nunca con esta pandemia, lo que va a tomar mayor relevancia de ley van a ser las operaciones en línea, la economía digital. Así es. De hecho, la acción número 1 de BEPS es esa, se llama los riesgos que tiene la economía digital, porque todo el mundo ya en vez de ponerse a vender, ¿no es cierto?, físicamente va a utilizar plataformas digitales. Así es. Entonces la OCDE ya reconoce que va a haber un riesgo tributario. ¿Por qué? Porque yo simplemente no voy a saber dónde es que yo debo, ese ingreso generado digitalmente debe facturar, debe grabarse, Mira, debe tú acabas de impuestos. decir un término que me han preguntado y que comienza a sonar entre las empresas, entre los contribuyentes. Cristina, ¿qué es las BEPS? ¿Qué es las BEPS de un concepto sencillo para que estos televidentes que nos están viendo y que a lo mejor, Sebastián, no saben qué está pasando en este contexto mundial y también nacional, porque el Ecuador ahora es parte de estas BEPS? ¿Qué son las BEPS? Muy sencillo, Sebastián, para que estas personas que nos están mirando, nuestros televidentes y las personas que nos siguen en redes sociales, entendamos. Y como le comentaba Cris, el concepto de BEPS prácticamente son los riesgos de traslado de beneficio y erosión de base fiscal. Eso significa BEPS, son siglas en inglés. Correcto. Entonces, la OCDE ha identificado 15 problemas BEPS, 15 problemas específicos de erosión de base fiscal y traslado de beneficio. Entonces, como le comentaba, uno de ellos, la primera acción BEPS, mejor dicho, esos son los BEPS. Y la OCDE lo que ha hecho es tomar acciones, ¿no? Dar propuestas para minimizar el impacto tributario de estas BEPS. La primera acción que tomaron fue esto de la economía digital, justamente, y ahora con la pandemia toma mayor relevancia. Claro. Muchas personas ahora están haciendo todo de manera digital, en línea, por páginas de internet. Entonces, ¿qué va a pasar con las emisiones tributarias? No van a saber quién es que debe grabar ese ingreso. Mira, qué interesante, porque cuando, por ejemplo, tú estás en estas plataformas, que incluso te llegan muchos servicios del exterior, claro, que tú pagas a través de las tarjetas de crédito, transferencias, y claro, las autoridades fiscales, basados en los principios de tributación, la residencia, la fuente, saber dónde se tiene que generar la carga fiscal de manera adecuada. ¿Quién es el que maneja las BEPS? ¿Quién está impulsando las BEPS? ¿Quiénes son estos organismos que en cierta forma están generando de que los países nos vayamos adhiriendo a estos procesos de control? Listo, Cris. Mire, las BEPS prácticamente son realizadas por los grandes grupos multinacionales que aprovechan este tipo de desventajas tributarias. ¿Y quién es que genera las acciones para minimizar? Es la OCDE, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta OCDE es la que genera estas acciones para controlar estas BEPS, porque como le comentaba, ahora va a haber mucha cuestión de, supongamos, va a haber reestructuración empresariales, que es otro riesgo que establece BEPS. ¿Por qué? Se están ya generando las reestructuraciones empresariales. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos en Ecuador, una empresa internacional tenía aquí una filial en Ecuador, que probablemente que le diga, ¿sabes qué? Cerremos la compañía filial y pongamos un vendedor comisionista. Entonces, si yo ya aplico los comentarios, el modelo de doble imposición que tiene la OCDE, probablemente ese comisionista ya no es un EP, un excedente permanente de esa compañía del exterior, y ese ingreso que puede ser generado en Ecuador deja de pagar impuestos aquí y lo paga solo en el exterior. Entonces ahí el riesgo aquí, perdón que le corte, aquí el riesgo ya es que ese ingreso ecuatoriano ya no va a pagar impuestos en Ecuador, sino que como ellos están tomando esta figura de comisionista, esa persona solo va a grabar, ese ingreso solo graba donde está su casa matriz. Ya, entonces lo que estamos buscando es a través de estos organismos internacionales que se eviten los procesos de no pago de impuestos de manera adecuada en los países que correspondan. Exactamente. El Ecuador, ¿cómo se encuentra frente a estos procesos de BEPS? ¿Estamos desarrollados? ¿Estamos inmersos? ¿Somos partes de algo? ¿Cómo estamos controlando lo que tú acabas de decir, estos problemas que generan las BEPS? Mire, Cris, el Ecuador, la administración tributaria, bueno, el Ecuador no es parte de la OCDE, así que todo lo que tiene que ver con OCDE no es de obligatorio cumplimiento para el Ecuador. Sin embargo, como usted lo conocerá, nosotros tenemos como directriz técnica a las directrices de la OCDE. Hemos adaptado. Exactamente. Y en el año 2017 ya se acopló o se agregó todo el capítulo de BEPS a las directrices de la OCDE. Entonces, indirectamente el Ecuador ya puede seguir los lineamientos de la OCDE. Como le comentaba, en base al comercio electrónico, a reestructuración empresarial, a gastos de intereses, regalías, todo eso son problemas de BEPS que
se ha identificado que están erosionando base fiscal con el pago de regalías, con el pago de interés. Entonces ya hay acciones para minimizar ese impacto. Incluso, como tú sabes, Sebastián, en la última reforma tributaria, con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, ya existe incluso un lineamiento que es bastante, yo diría, a lo que se hace cuando se controla o se hace el análisis de precios de transferencia, que es en el límite de deducibilidad de los intereses por endeudamiento entre partes relacionadas. Exactamente. Que a partir del año 2020, pues dice que si usted se endeuda con una parte relacionada y no es sistema financiero, pues usted tiene que controlar que sus intereses no sobrepasen el 20% de la utilidad contable antes de trabajadores, más los intereses, más la depreciación, que es lo que tú acabas de decir, justamente. Que es un análisis que ya en precios de transferencia se lo venía haciendo. Exacto, y yo justamente igual a mis alumnos, cuando yo comento esto, yo siempre he dicho que Ecuador indirectamente ya ha adherido a algunas sugerencias de estas acciones BEPS hace mucho tiempo atrás. Ya nosotros tenemos un límite en el pago de regalías de intereses por estas cuestiones de que nos dimos cuenta que se estaba erosionando la base fiscal así. Cuando nosotros hablamos de erosionar la base fiscal, y quiero que me corrijas, Sebas, es cuidar que esa base fiscal no se disminuya de manera incorrecta en el país que corresponda. Que la tributación se dé de manera justa y equitativa en el país donde se deba tributar. Exacto, y sabemos que internacionalmente también ya comienza un control de BEPS a nivel de organismos como son nuestros organismos de control fiscal, que en este caso tenemos al Servicio de Rentas Internas. ¿Estoy de acuerdo? Sí, Cris. Como le comentaba, es de obligatoria aplicación todos los archivos que las acciones BEPS te requieren para término de peso de transferencia. Pongamos, la acción BEPS 13 es documentación de peso de transferencia que requiere. Aquí hay 3 documentos importantes que la OCDE solicita para minimizar para mejor dicho, documentar los análisis de peso de transferencia. Primero es el informe país por país, después viene el archivo maestro y el archivo local. El informe país por país, como le comentaba, esto es un informe detallado del grupo multinacional, de todas las empresas que lo conforman y cuánto están pagando de impuestos, cuánto tuvieron de ventas, cuál es su EBITDA, cuál es su utilidad antes de impuestos. O sea, esto viene a ser como conocer a todo el grupo multinacional en cada país, que puede estar en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Perú. O sea, es conocer qué estoy haciendo como un mapa. Exactamente. Ese es del archivo, el informe país por país. Ese es informe país por país. Exacto. Luego, después viene el archivo maestro, que el archivo maestro. ¿Qué es este archivo maestro? Porque siempre he escuchado y que te hablan del archivo maestro cuando estás con BEPS. ¿Qué es este archivo maestro? El archivo maestro es de igual manera, es una definición del grupo multinacional de cada empresa, pero ahí sí a nivel funcional, ¿no? Activos, funciones y riesgos. ¿Qué hace cada empresa en cada país? Manufactura, comercio, distribuidora. Entender lo que hacen funcionalmente cada uno de los países, ese es del archivo maestro. ¿Y el tercer punto? El archivo local, como su nombre lo comenta, ya es un análisis de la coyuntura local. Te dice, a ver, ahora quiero saber qué hace la compañía ecuatoriana, ¿no es cierto? Y ahí sí tú incluyes el análisis de precio de transferencia. ¿Y quién me pide estos tres hablemos, informes? ¿Cualquiera de las administraciones fiscales o solo, por ejemplo, en este caso la ecuatoriana, si me está haciendo una revisión o qué? En este caso, Cris, los países que son miembros de la OCDE ya es de manera obligatoria la presentación del contribuyente de esos 3 documentos. ¿Y en el Ecuador? En el Ecuador todavía no está establecido esto. Aquí lo único que se ha establecido es el informe de precio de transferencia que cumpla con lo que está establecido en la ficha técnica para la estandarización del análisis de precio de transferencia. Correcto. O sea, en el Ecuador todavía no tenemos la obligación formal. La obligación formal, pero en otros países pues ya los están solicitando para el tema de BEPS. Y más que todo, lo importante de esta herramienta de las acciones BEPS, de este archivo maestro e informe país por país, es que es de intercambio automático. El momento que llega del contribuyente a la administración tributaria, supongamos de Suiza, automáticamente esa administración tributaria comparte con todos los países miembros de la OCDE. Por esa razón ellos pueden ya conocer cuánto una empresa ganó en todos los países para ver si es que, supongamos, decir, mira, en Suiza está ganando mucho y por qué pierde en Ecuador, o por qué pierde en 3 países y gana en otros países. Entonces, que en otros países que a lo mejor la tasa fiscal es más alta. Más alto, más baja. Ajá. Mira, Sebastián, la importancia de tener todo este conocimiento, y yo les decía muchísimo a las empresas, a los contadores, hoy que estamos en esta emergencia sanitaria y que definitivamente nuestras obligaciones no han parado, el estar capacitados, el estar asesorados adecuadamente, porque el mejor ahorro ahora, sí, porque todo ahorro cuenta en cualquier ámbito, es
cumplir nuestras obligaciones fiscales de manera correcta, Evitarse de manera problemas adecuada, evitarse problemas, evitarse riesgos, cumplir con la autoridad fiscal. Evidentemente hemos esperado también que las regulaciones en cierta forma también generen una flexibilidad, tomando en cuenta de que muchas empresas, como tú dices, y es una realidad, podemos estar afectados nuestros ingresos, y hoy pues la situación económica o la generación de utilidades va a estar bastante disminuida. Pero eso no quiere decir que no cumplamos con nuestras obligaciones. Una cosita le quería agregar. Y me parece interesante porque usted recuerda que también hay un límite para el pago de regalías, servicios técnicos y administrativos. 20% de la base imponible, exacto, más el valor de dichos gastos, cuando es entre relacionadas. Exacto, ¿no? Y como usted bien lo menciona, aquí lo interesante es que el 20% de la base imponible, pero usted recuerda que la norma menciona que si la base imponible es negativa, o sea, hay pérdida, no es deducible nada del gasto. Absolutamente. Y probablemente eso pase en este año, Sí. tengan pérdida las empresas, y sería muy injusto que por la situación de la pandemia una compañía tiene pérdida, la normativa tributaria le exija que el 100% del gasto por esos conceptos sea no deducible. Pero obviamente para eso tendría que haber pues una reforma fiscal, una reforma en la ley o en el reglamento donde esté establecido pues el límite de la deducibilidad. ¿Quiénes, en resumen, y creo que es muy interesante hablar este tema de precios de transferencia, en resumen siempre decirles a nuestros televidentes, no es malo trabajar con una parte relacionada. Lo malo es cuando usted trabaja en no condiciones de mercado. Exacto, Cris. Hay que cumplir con los lineamientos de precios de transferencia. Quisiera que por favor les recordemos a nuestras personas que nos están mirando ¿cuándo se debe cumplir con esto de precios de transferencia? ¿A qué fechas? Porque sabemos que la autoridad fiscal sacó resoluciones aplazando los plazos, tomando en consideración de que muchos estamos haciendo todavía teletrabajo y vamos a seguir así. Y quiero que también les recuerdes, por favor, quiénes están obligados a presentar el anexo, el informe y cuál es ahora la nueva fecha para presentar. Claro, Cris, con mucho gusto. Según la norma, las empresas que hayan tenido operaciones con partes relacionadas superiores a $3 millones presentan únicamente el anexo de operaciones con partes relacionadas. ¿Cómo se llama ese anexo? ¿Cuál es anexo AOPR. Perfecto, para que la gente que muchas veces tiene los nombres de los anexos, ese famoso anexo OPR. Luego, ¿qué tenemos? Los contribuyentes que hayan tenido, en cambio, un valor mayor a $15 millones con partes relacionadas del exterior, ahí deben presentar el anexo AOPR y también el informe de proceso de transferencia. O sea, los dos en conjunto. Exactamente, perfecto. Los dos. Ahora, ¿qué fecha era normalmente esta presentación y ahora qué fecha es con las resoluciones que el Servicio de Rentas Internas también ha tenido que irse adaptando, modificando por los impedimentos que tenemos las compañías de estar en casa mucho tiempo? Hoy tenemos un semáforo amarillo, sin embargo todavía no se vuelve a una normalidad absoluta. ¿Qué fecha se tenía que presentar y cuál es la nueva fecha de presentación? Claro, Cris. Mire, la fecha normal era hasta el mes de junio según el 9º dígito del RUC. Ahora se aplazó hasta el mes de octubre, de igual manera según el 9º dígito del RUC. Pero aquí es importante mencionar que esto únicamente es para los anexos de precio de transferencia y para los informes de precio de transferencia. Usted recordará que también otra obligación en términos de precio de transferencia son los informes de cumplimiento de absolución de consultas de valoración previa. Ya, esa es otra de las obligaciones. Eso está tal cual, eso no se ha modificado. Esa no está, y eso es a que aclarar. Creo que se ha quedado un poquito por fuera, el SRI no ha considerado. Correcto, entonces esa estaría dentro del calendario normal. Y ahora en los informes de precio de transferencia, ¿hasta qué fecha se puede presentar, Sebas? Hasta el 20 de octubre, hasta octubre mejor dicho. Hasta octubre, según el número de dígito del RUC. Hasta octubre, y antes era en el mes de junio. Entonces, mira, esto es interesante que la gente que nos mire, hay que cumplir con este informe de precios de transferencia, tomar en consideración lo que tú acabas de decir, Sebastián, que hoy por más que los lineamientos de la OCDE establezcan que hay que compararse con empresas que ganan, pero tenemos una realidad diferente con este tema. Es justificable. Que es totalmente justificable. ¿Qué debemos aconsejarles a las empresas que están teniendo esta obligatoriedad de los precios de transferencia? Quiero que les des 3 tips en épocas de emergencia, en épocas de COVID-19. 3 tips, solamente 3 cosas precisas que si un empresario el día de hoy te escucha, si un contador el día de hoy te escucha, ¿qué debemos hacer? Para el análisis de precio de transferencia, Cris, como consejo sería el primero, hacer una correcta búsqueda de comparables. El segundo, seleccionar correctamente el indicador de rentabilidad, porque según eso yo voy a ver, o sea, la pérdida o la utilidad va a ser mayor o menor. Y tercero podría ser hacer correctamente ajustes de comparabilidad, porque los ajustes de comparabilidad son aceptados cuando hay circunstancias
que están influenciando o influyendo en la rentabilidad o precios de mercado. Sebastián, mándales un mensaje final a todas estas personas que nos están mirando y yo reitero, estoy contenta porque hemos realizado muchos programas vía herramienta electrónica y pues eres el primer invitado. Gracias, ya Cris. de manera personal hoy en nuestra casa Telesucesos. Sí, Cris, o sea, un mensaje a los contribuyentes, a la gente, al público que nos ve, es que siempre contraten un profesional que conozca la temática para que no existan riesgos de contingentes en el futuro. Como usted sabe, peso de transferencia es algo muy delicado que se debe conocer correctamente cómo se hace el análisis para no correr riesgos con la emisión tributaria que pueda observarte u objetarte algún tipo de análisis. Gracias, Sebastián. Y como siempre, para mí es un privilegio tener entrevistados tan técnicos, tan importantes, de gran experiencia, como en el caso de nuestro amigo Sebastián López, experto en precios de transferencia, y sentirme contenta, complacida de estar hoy físicamente en mi casa Telesucesos, en mi programa Tributación de Hoy, compartiendo con todos ustedes, mis televidentes y nuestros seguidores en redes sociales. Gracias por esta edición especial y nos volveremos a ver la próxima semana. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.